Hola, tutorandos de YouTube, ¿qué tal? En la clase de hoy vamos a analizar la conexión que hay entre dos modelos, la gravedad desde el punto de vista de Galileo y la gravedad desde el punto de vista de Newton. Para ello vamos a razonar que la gravedad de Galileo se trata de una aproximación de la gravedad de Newton y que como aproximación que es, solo funciona cerca de la superficie de la Tierra. Para ello, tendremos que saber calcular la recta tangente a una función en un punto. Explicamos esto en la última clase de matemáticas, por si le queréis echar un ojo. No me enrollo más y vamos a ello. Supongamos que esto de aquí es la Tierra, con su radio igual al radio terrestre RT. Y supongamos que sobre la superficie tenemos un cuerpo que está elevado a una altura h. Dentro del modelo de la gravedad de Galileo, en la altura h, la energía potencial que corresponde es m por g por h, siendo h la altura del objeto. Y justo cuando estamos en la superficie, es decir, abajo, la energía potencial será mg por 0, ya que la altura sería 0 al estar en la superficie de la Tierra y, por tanto, tendríamos una energía potencial total de 0 julios. Sin embargo, dentro del modelo de Newton, cuando estamos arriba, la energía potencial gravitatoria sería igual a menos g por la masa de la Tierra por la masa del objeto entre el radio de la Tierra más la altura, y cuando estamos abajo, en la superficie, la energía potencial de Newton no se cancela porque sigue habiendo una distancia igual al radio de la Tierra hasta el centro de la misma. Entonces aquí tendríamos menos g por la masa de la Tierra por la masa del objeto entre el radio de la Tierra. Visto esto, parece que los dos modelos no tienen mucho que ver entre ellos, pero vamos a ver precisamente en esta clase que sí que hay una conexión muy específica. Pongamos por caso que un objeto se cae desde la altura h hasta la superficie, es decir, que el objeto hace este movimiento de caída, de tal forma que se tendrá que cumplir que la energía cinética que gane, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, sea opuesta por el teorema de las fuerzas vivas a la energía potencial que se ha perdido, es decir, la energía cinética ganada es menos la variación de la energía potencial, lo cual nos permite despejar que la velocidad con la que el objeto llegará al suelo será la raíz cuadrada de menos 2 veces la variación de la energía potencial entre la masa del objeto. Entonces ahora vamos a ver qué sucede si analizamos esto con los dos modelos, el de Galileo y el de Newton. Dentro del modelo de Galileo, la variación de la energía potencial será el valor de la energía potencial al final, que es 0, menos la energía potencial al principio, que será mgh. Entonces la variación de energía potencial total será menos masa por gravedad por altura. Y si sustituimos esto en la fórmula de la velocidad, vamos a obtener que la velocidad con la que llega el objeto al suelo es la raíz cuadrada de menos 2 por menos m por g por altura, todo esto dividido entre la masa. Ahora menos con menos se cancela y masa entre masa se cancela también, con lo cual la velocidad con la que el objeto llega hasta abajo es la raíz de 2 veces g por la altura. Vamos a ver, sin embargo, ahora qué sucede con Newton. En el caso de Newton, la variación de energía potencial será igual a la energía potencial final, que es menos g por la masa de la Tierra por la masa del objeto entre el radio de la Tierra, menos la energía potencial al principio, que es menos g por la masa de la Tierra por la masa del objeto entre el radio de la Tierra más la altura. Aquí podemos tener en cuenta que menos por menos nos va a dar más y que nos va a quedar menos g por la masa de la Tierra por la masa del objeto entre el radio de la Tierra más g por la masa de la Tierra por la masa del objeto entre el radio de la Tierra más la altura. Y si sacamos factor común g por la masa de la Tierra por la masa del objeto, lo que nos va a quedar es g por la masa de la Tierra por la masa del objeto por 1 entre RT más h menos 1 entre RT, donde he sacado este 1 partido de RT más h por aquí y este 1 partido de RT por aquí, teniendo en cuenta que el 1 partido de RT tiene signo menos. Es decir, además de sacar factor común, he reordenado el positivo primero y el negativo después. Si ahora cogemos esto y nos vamos a la fórmula de la velocidad, lo que vamos a obtener es que la velocidad de caída según Newton será la raíz de menos 2 veces todo esto que nos ha salido por aquí dividido entre la masa del objeto por 1 entre RT más h
menos 1 entre RT. Y aquí podemos tachar la masa del objeto, de modo que igual que la gravedad de Galileo, la velocidad de caída no va a depender de la masa del objeto que caiga, y este menos de delante lo podemos emplear si queremos para volver a reordenar esto de aquí y dejar la fórmula como la raíz de 2 veces g por la masa de la Tierra por 1 entre RT menos 1 entre RT más h. Vamos a quitar ahora todo lo que nos sobra. Estas dos ecuaciones a las que hemos llegado son aparentemente muy diferentes. Sin embargo, la teoría de la gravitación de Newton tiene que explicar la gravedad en cualquier lugar. Entonces tenemos que poder confirmar que es capaz de reproducir las cosas que ya era capaz de reproducir la gravedad de Galileo. Entonces vamos a tener en cuenta lo siguiente. La constante g de Galileo era 9,81 metros por segundo cuadrado. Por otra parte, tenemos que la constante g mayúscula de Newton es 6,67 por 10 elevado a menos 11 julios metro partido de kilogramo al cuadrado. A mayores tenemos que la masa de la Tierra es 5,97 por 10 elevado a 24 kilos y que el radio de la Tierra es 6,37 por 10 elevado a 6 metros. Vamos a poner por caso que la altura desde la que cae el objeto es de 10 metros. A ver qué sucede. Con Galileo, la velocidad con la que este objeto llegaría al suelo sería 14,0 metros por segundo. Y si lo hacemos con Newton, usando la fórmula de abajo, vamos a ver que la velocidad nos da también 14,0 metros por segundo. Es decir, que las dos ecuaciones funcionan y nos dan el mismo resultado, que es lo esperable. Aquí lo lógico es preguntarse cómo es posible que dos ecuaciones diferentes nos den el mismo resultado. Y la gracia es precisamente entender que la gravedad de Galileo es una aproximación de la gravedad de Newton que funciona tan solo cerca de la superficie de un planeta. De tal forma que lo que estamos confirmando aquí es que efectivamente la gravedad de Galileo hace lo que tiene que hacer si estamos cerca de la superficie de la Tierra. Pero si nos alejamos, automáticamente empezará a haber diferencias. Sin embargo, cuando nos alejemos del planeta, la única teoría que estará bien será la de Newton y no la de Galileo. Vamos a comprobarlo con otra altura. Si ponemos ahora que la altura tiene que ser de 10 elevado a 8 metros, por ejemplo, vamos a ver que la velocidad que nos indica Galileo será 44.300 metros por segundo. Sin embargo, si realizamos esta operación con la gravedad de Newton, el resultado será 10.800 metros por segundo. Es decir, el resultado de Newton es notablemente más pequeño que el de Galileo. El por qué sucede esto nos ayuda a comprender mejor las dos teorías. En la gravedad de Galileo, todos los cuerpos caen con una aceleración constante de 9,81 metros por segundo cuadrado, independientemente de su distancia. Es decir, que si tú en Galileo te vas más lejos del planeta, vas a caerte con la misma aceleración durante más distancia hasta el suelo. Sin embargo, la gravedad de Newton tiene en cuenta que el efecto de la gravedad se va reduciendo a medida que nos alejamos, con lo cual llega un momento en el que por mucho que te alejes, el efecto de la gravedad será prácticamente nulo y la velocidad, en vez de dispararse, se queda un poco más moderada. En el vídeo de la velocidad de escape explicamos que la velocidad máxima con la que un cuerpo en reposo caería sobre la superficie de la Tierra sería de 11.200 metros por segundo. Y ese sería el valor máximo que podríamos obtener. De hecho, estamos bastante cerca de ese valor máximo, estamos en 10.800. Sin embargo, como se puede ver, insisto, con Galileo esta velocidad se dispara. Aquí se ve claro que la gravedad de Galileo ya no funciona y solo podríamos usar la gravedad de Newton, pero vamos a ir todavía más allá. ¿Qué sucede si la altura desde la que cae el objeto son infinitos metros? Dentro de la gravedad de Galileo vamos a tener la raíz de 2 por g por infinito, y la raíz de infinito básicamente va a ser también infinitos metros por segundo, es decir, que dentro de la gravedad de Galileo el resultado sería que el cuerpo caería infinitamente rápido sobre la superficie de la Tierra. Sin embargo, dentro de la gravedad de Newton ya conocemos lo que va a dar, y es precisamente lo que acabo de mencionar antes. Vamos a obtener la raíz cuadrada de 2 veces g por la masa de la Tierra por 1 entre el radio de la Tierra menos 1 partido el radio de la Tierra más infinito, que a efectos prácticos es infinito. Cuando dividimos algo entre infinito, el resultado es 0. Entonces nos va a resultar exactamente la raíz cuadrada de 2 veces g por la masa de la Tierra entre el radio de la Tierra, que es precisamente la velocidad de escape, y ya sabemos que son 11.200
metros por segundo. Es decir, que mientras que la gravedad de Newton tiene en cuenta que la gravedad terrestre solo va a tener efecto muy cerca de la superficie y por tanto la velocidad no se dispara mucho, la gravedad de Galileo ignora este hecho y le sale una velocidad infinita. Ahora la pregunta que nos podemos hacer es cómo es posible que la gravedad de Galileo funcione en la superficie de la Tierra perfectamente sabiendo que en los otros lugares no lo hace. Y la clave es recurrir a la aproximación mediante funciones. En la última clase de matemáticas explicamos cómo obtener la recta tangente aproximada a una función en un punto. Y esto es lo que vamos a hacer, aproximar la energía potencial de Newton a distancias cortas cerca de la superficie de la Tierra. Como decíamos, la energía potencial de Newton va a ser menos g por la masa de la Tierra, por ejemplo, por la masa del objeto, entre la distancia a la que está el objeto del centro de la Tierra. En particular, la energía potencial que asigna Newton en la superficie de la Tierra, es decir, cuando r es igual al radio terrestre, es menos g por la masa de la Tierra por la masa del objeto entre el radio de la Tierra. Ahora nos interesa conocer también la derivada de esta energía potencial. Vamos a escribir esto como EP'. Y para derivar esto de aquí podemos tener en cuenta que la energía potencial de Newton también se puede escribir como menos g por la masa de la Tierra por la masa del objeto por r elevado a menos 1, lo cual al derivar nos permite ver que esto va a dar menos r elevado a menos 2 y menos r elevado a menos 2 básicamente nos va a cambiar el signo de la función porque vamos a tener menos por menos más y el r elevado a menos 2 es un r cuadrado dividiendo, como ya hemos explicado en los vídeos acerca de la fuerza de Newton. De tal forma que obtenemos como resultado g por la masa de la Tierra por la masa del objeto entre el radio al cuadrado. Y si calculamos esta derivada justo cuando r sea igual al radio de la Tierra, vamos a tener como resultado g por la masa de la Tierra por la masa del objeto entre el radio de la Tierra al cuadrado. Y habíamos visto que la aproximación a una recta que se podía hacer era que la energía potencial cerca de la superficie de la Tierra sería más o menos el valor de la energía potencial en la superficie más la derivada de la energía potencial calculada en la superficie por la distancia menos el radio de la Tierra, que es el punto de aproximación que estamos haciendo en la función. Repito que aquí lo que estamos haciendo es coger, si esto es R y esto es la energía potencial de Newton, estamos cogiendo la distancia igual al radio de la Tierra, que tiene asociada una energía potencial igual a la energía potencial de Newton sobre el radio de la Tierra y estamos calculando por esta zona el valor de la recta tangente a la gráfica. Entonces, si ahora sustituimos todo, lo que nos va a quedar es que la energía potencial es más o menos g por la masa de la Tierra por la masa del planeta entre el radio de la Tierra más g por la masa de la Tierra por la masa del planeta entre el radio de la Tierra al cuadrado por r menos el radio de la Tierra. Y si tenemos en cuenta que r es la distancia completa, es decir, desde el centro de la Tierra hasta donde estemos, se puede ver que se cumple la relación r igual al radio del planeta más h, o lo que es lo mismo que h es igual a r menos el radio de la Tierra. De forma que esto que tenemos aquí, básicamente, va a ser h. Y esto nos lleva a la siguiente conclusión, que es que aquí tenemos menos g por la masa de la Tierra por la masa del objeto entre el radio de la Tierra más g por la masa de la Tierra por la masa del objeto entre el radio de la Tierra al cuadrado por h. Y esto sería la energía potencial de Newton aproximada en las proximidades de la superficie de la Tierra. Vamos a ver ahora qué sucede si intentamos calcular la variación desde la altura h hasta la superficie utilizando esta fórmula. Esta energía potencial cuando h sea igual a un valor h genérico va a ser menos g por la masa de la Tierra por la masa del objeto entre el radio de la Tierra más g por la masa de la Tierra por la masa del objeto entre el radio de la Tierra al cuadrado por h. Sin embargo, esta energía potencial cuando h sea igual a 0, es decir, cuando estemos exactamente en la superficie de la Tierra, lo que nos va a dar es que el factor h se cancela, con lo cual no hay segundo término, y tenemos solo menos g por la masa de la Tierra por la masa del objeto entre el radio de la Tierra. De tal forma que si calculamos la variación de energía potencial haciendo la energía potencial en h igual a 0
menos en h igual a h, es decir, si cogemos esto de aquí y le restamos esto de aquí, vamos a ver que los primeros términos se cancelan y obtenemos únicamente como resultado menos g por la masa de la Tierra por la masa del objeto entre el radio de la Tierra al cuadrado y por h. Y en Galileo lo que teníamos era que la variación de energía potencial era menos m por g por h. Entonces, comparando, tenemos m, tenemos también h y por descarte esto de aquí tendría que ser g. Y si cogemos los datos que hemos visto antes y lo calculamos, resulta que esto de aquí vale exactamente 9,81 y efectivamente se mide en metros por segundo al cuadrado. De tal forma que lo que estamos viendo es que, en primer lugar, si cogemos la energía potencial gravitatoria de Newton, le hacemos una aproximación lineal, de forma que tengamos claro que cerca de la superficie de la Tierra sus valores van a ser aproximables por esta ecuación. Y después calculamos cuánto varía la energía potencial de Newton cerca de la superficie, teniendo en cuenta esta ecuación, obtenemos esto que es exactamente equivalente al resultado de Galileo. Y en resumen, en definitiva, lo que esto nos está diciendo es que la gravedad de Galileo es una aproximación a la gravedad de Newton cerca de la superficie. De modo que la gravedad de Galileo es una aproximación de la gravedad de Newton. Matemáticamente, una aproximación lineal en la superficie de la Tierra. Y por tanto, insisto, solo funciona cerca de dicha superficie. Pero esto no significa que Galileo fuese un pringado ni mucho menos. Con la información de la que disponía, bastante hizo. Y esto será una constante a lo largo de la historia de la ciencia. Cada vez que una teoría nueva va más allá de la teoría anterior, se descubre que la teoría anterior solo era una aproximación en un cierto rango de valores. Y sí, la gravedad de Galileo es aproximar la gravedad de Newton a la superficie de la Tierra. Pero es que la de Newton, a su vez, es aproximar la de Einstein a pequeñas concentraciones de energía. Y esto no significa que ninguno de ellos haya hecho mal las cosas o esté equivocado. Tan solo que vamos ampliando nuestras fronteras del conocimiento y cada vez que vamos un poco más allá, puede ser que las reglas deban ser modificadas. Pero lo que nunca ha sucedido es que se demuestre que un fenómeno que ya estaba analizado y correctamente predicho, de pronto resulte que sea falso. Es decir, hay que distinguir entre modificar una ley conocida y modificar los conocimientos experimentales que hemos aprendido ya gracias a dicha ley. Aunque las leyes de la gravedad de Galileo y de Newton hayan tenido que ser corregidas, eso no implica que las cosas de pronto se hayan puesto a flotar hacia arriba. Y si algún día descubriésemos que la gravedad de Einstein no funciona, seguramente será en algún fenómeno que no hayamos podido analizar hasta ahora, no dentro de nuestro sistema solar. Y esto ha sido todo. Espero que esta clase os haya sido de utilidad y nos vemos la semana que viene hablando de la relatividad de Galileo.